Cuídate, voy por tu cabeza, Nicolás Maduro, lo quiero vivo o muerto sin excusas. Ya estamos cansados de su régimen. Alguien tiene que ponerlo en su lugar, y el único que tiene los pantalones para hacerlo soy yo. La noticia recorrió el mundo como un rayo. El presidente Donald Trump, desafiante desde la Casa Blanca, declaró que el dictador Nicolás Maduro es una amenaza para la libertad y la democracia. Minutos después, su equipo de seguridad nacional confirmó lo impensable: Estados Unidos ofrecía $50 millones por la captura, vivo o muerto, del líder venezolano. Maduro, desde el Palacio de Miraflores, respondió entre risas nerviosas y tono desafiante: que venga él mismo a buscarme. Aquí lo espero con la espada de Bolívar. Las calles de Caracas se llenaron de rumores. En los barrios populares corría la idea de que aquel precio por la cabeza del presidente podía tentar incluso a sus propios aliados militares. El gobierno venezolano reaccionó con lo que llamó guerra defensiva, reforzando las fronteras, desplegando misiles antiaéreos de fabricación rusa y convocando marchas multitudinarias para mostrar respaldo. Mientras tanto, el Pentágono filtraba movimientos de tropas en el Caribe. En secreto, comandos especiales recibieron órdenes de preparar operaciones relámpago. Washington quería capturar a Maduro antes de que pudiera refugiarse en Cuba o Rusia. En las madrugadas caraqueñas, se escuchaban sobrevuelos de drones no identificados. Los servicios de inteligencia venezolanos cazaban espías en hoteles y embajadas. Cada arresto era presentado en televisión como prueba de la inminente invasión imperialista. La tensión creció hasta que un incidente encendió la mecha. Un convoy militar estadounidense fue atacado en aguas disputadas cerca de la isla La Orchila. Washington acusó directamente a Maduro. Él, desafiante, declaró: si Trump me quiere, que venga él mismo. Aquí lo espero con fusil en mano. El mundo quedó al borde de un conflicto abierto. Las cadenas internacionales mostraban en tiempo real cómo la pugna personal entre dos presidentes estaba a punto de arrastrar a naciones enteras a la guerra. El Consejo de Seguridad Nacional en Washington estaba en alerta máxima. En la sala de crisis, las pantallas proyectaban imágenes satelitales de la costa venezolana. El presidente Trump, con gesto severo, golpeó la mesa: quiero a Maduro fuera del mapa. 50 millones por su cabeza, y que todos lo sepan. Los generales intercambiaron miradas incómodas. No era una orden convencional, pero ya nada lo era en esa administración. El Pentágono activó Operación Centinela Caribe, un plan secreto que combinaba presión diplomática, bloqueo naval y un posible golpe quirúrgico para neutralizar al presidente venezolano. Mientras tanto, en Caracas, Maduro no dormía. Sus asesores le habían informado que grupos paramilitares colombianos, financiados por la DEA, ya se infiltraban por la frontera. La Guardia de Honor Presidencial reforzó el Palacio de Miraflores y se establecieron búnkeres subterráneos para su protección. El SEBIN y la DXIM comenzaron una cacería interna. Cualquier oficial con dudas de lealtad era arrestado de inmediato. En Langley, la CIA desplegó un equipo especializado en guerra encubierta, el Grupo Viento Negro. Su misión no era invadir ni bombardear, sino sembrar el caos interno, cortar suministros eléctricos, infiltrar comunicaciones y presionar hasta que un general venezolano decidiera traicionar por 50 millones. Pero el Kremlin ya estaba moviendo fichas. Un avión militar ruso aterrizó discretamente en Maiquetía con asesores de inteligencia y especialistas en guerra electrónica. Moscú sabía que si caía Caracas, el tablero energético en América Latina quedaba en manos de Washington. La guerra aún no era abierta, pero ya se libraba en las sombras. Hackers atacaban redes de defensa, espías cambiaban maletines en hoteles de Panamá, y lanchas rápidas cruzaban de madrugada desde Aruba hacia la costa venezolana. Trump estaba convencido de que podía ganar rápido. Maduro, en cambio, apostaba a resistir hasta que Washington cometiera un error fatal. El mundo contenía la respiración. 1:30 de la mañana, Caracas. Un avión C-130 fantasma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se mantenía fuera del radar venezolano gracias a tecnología de sigilo. En su interior, 12 hombres del DevGru, Navy SEAL Team 6, repasaban los últimos detalles. Su objetivo: infiltrarse en las afueras de Caracas, localizar el convoy presidencial y extraer a Nicolás Maduro con vida. El plan parecía limpio en papel: inserción aérea, coordinación con informantes infiltrados en el Palacio de Miraflores y una exfiltración rápida hacia aguas internacionales, donde un submarino nuclear esperaba. Pero en Caracas, el terreno ya estaba envenenado. Los servicios de contrainteligencia del SEBIN habían detectado mensajes
mensajes encriptados circulando en redes clandestinas. Los rusos, recién llegados, habían instalado un sistema de radares móviles Krasuka-4, capaces de interferir comunicaciones satelitales. Cuando el helicóptero MH-60 Black Hawk rozó la costa venezolana para el despliegue, los operadores recibieron la primera señal de que algo iba mal, estática en sus radios, brújulas electrónicas erráticas. A 15 kilómetros de Miraflores, los comandos descendieron en silencio. Avanzaron por una zona industrial, guiados por un contacto local que había jurado ser un capitán del ejército descontento con Maduro. El hombre los llevó hasta un edificio de concreto desde donde, según informes, partía cada madrugada el convoy presidencial. Pero era una trampa. En cuestión de segundos, las luces se encendieron y francotiradores abrieron fuego desde las azoteas. Los SEAL respondieron con precisión quirúrgica, derribando a varios atacantes, pero el caos estaba desatado. El falso capitán huyó entre disparos mientras sirenas de la Guardia Nacional Bolivariana resonaban por toda la zona. Drones rusos Orlan 10 sobrevolaban la escena transmitiendo en directo. En el búnker de Miraflores, Maduro observaba las imágenes con una sonrisa satisfecha. Se los advertí, aquí no entran sin pagar caro. El comando norteamericano logró evacuar a duras penas hacia la costa, dejando atrás a 2 hombres capturados. Para Washington, aquello fue un desastre político. Pruebas de soldados estadounidenses en suelo venezolano estaban ahora en manos de Maduro y sus aliados. 4:20 de la mañana, base secreta del SEBIN, Caracas. Los 2 SEAL capturados, códigos Hawk y Ripe, habían sido aislados en celdas sin ventanas. Sus uniformes ya no existían, en su lugar, estaban encadenados, bajo luces que no se apagaban nunca. Los agentes del GRU ruso fueron los primeros en entrar a la sala de interrogatorios. Su método no era la violencia directa, sino la guerra psicológica, privación del sueño, manipulación sensorial, imágenes de sus familias obtenidas de archivos filtrados. Querían que uno de ellos confirmara lo que ya sospechaban, que la operación había sido autorizada directamente desde la Casa Blanca. Mientras tanto, en Beijing, el buró político veía la captura como una oportunidad. Si China apoyaba públicamente a Maduro, obligaba a Washington a retroceder o escalar. Moscú se movía aún más rápido. Un convoy aéreo con ayuda humanitaria aterrizó en Maiquetía, pero dentro de las cajas no había medicinas, sino drones kamikaze Lancet, misiles portátiles Sigla y asesores militares. En Washington, el Estado Mayor estaba dividido. Algunos generales querían negar todo, alegar que los comandos eran mercenarios. Otros, liderados por el consejero de Seguridad Nacional, pedían represalia directa, un ataque de precisión contra instalaciones militares en Caracas. Trump golpeó la mesa. Nadie captura a soldados americanos y queda de pie. Nadie. El dilema era claro, rescatar a los SEAL o arriesgar un conflicto regional. Caracas, 7 de la mañana, Maduro apareció en cadena nacional. Con voz triunfante, anunció al mundo que había capturado a 2 terroristas yanquis y mostró imágenes borrosas de los prisioneros. En segundos, la noticia explotó en todos los medios. La CIA activó de inmediato la Operación Espectro, un plan desesperado para infiltrar un equipo encubierto en la capital, neutralizar las defensas rusas y extraer a los hombres antes de que fueran trasladados a Moscú. El reloj corría. Cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que uno de los SEAL hablara bajo presión o de que el Kremlin usara sus confesiones como un arma diplomática contra Washington. El Caribe se convertía en un polvorín. 22 horas. Un avión no tripulado RQ-170 sobrevolaba discretamente Caracas, captando imágenes de la base del SEBIN donde los 2 SEAL estaban retenidos. El Pentágono había dado luz verde a Operación Espectro, un rescate encubierto, rápido y sin huellas. El equipo de extracción era un grupo mixto. 6 operadores de la CIASR, Special Activities Division y 4 contratistas colombianos de élite. Su cobertura, trabajadores de mantenimiento de la embajada de un país europeo. Entrarían disfrazados, sobornarían a un oficial intermedio del SEBIN, ya comprado con promesas de exilio y dinero en cuentas de Panamá, y evacuarían a los prisioneros en un convoy falso. Pero Caracas era una ciudad bajo lupa. Drones rusos Orlan 10 vigilaban las avenidas principales, la
Guardia Nacional había reforzado los puntos de control y los agentes cubanos de inteligencia seguían cada movimiento sospechoso. A las 23:40, el equipo inició el plan. El sobornado, Capitán Lugo, abrió discretamente la puerta trasera del complejo del SEBIN. Los agentes estadounidenses avanzaron en silencio, neutralizando a 2 guardias con silenciadores. En cuestión de minutos, encontraron las celdas, Hawk y Dipe, debilitados pero vivos. Cuando los liberaron, Hawk susurró con voz quebrada: «No es seguro». Alguien habló. Tenía razón. Apenas cruzaron el patio, los reflectores se encendieron. Sirenas, ametralladoras pesadas. El capitán Lugo había traicionado. En vez de exfiltrar al comando, vendió la operación a los rusos. El tiroteo fue brutal. Los SAR respondieron con precisión quirúrgica, usando granadas flash para abrirse paso. Los SEAL apenas podían correr, sostenidos por sus rescatistas. Mientras tanto, en Moscú, el GRU transmitía en directo la emboscada, prueba irrefutable de la intervención estadounidense. En Washington, la sala de crisis estalló. El presidente exigió cobertura aérea inmediata. 2 cazas F-35 que patrullaban desde Aruba recibieron la orden de entrar en espacio venezolano para neutralizar amenazas. Pero los radares rusos ya estaban activos. Una batería S-300 en las afueras de Caracas bloqueó sus sistemas de guía. El choque directo ya no era una hipótesis. Estados Unidos y Rusia estaban a un segundo de enfrentarse en cielo venezolano. En medio del fuego cruzado, los operadores de la CIA lograron abrirse paso hacia un edificio abandonado en el centro de Caracas, refugiándose mientras helicópteros venezolanos barrían la zona. La extracción aérea ya era imposible. Un mensaje en clave salió desde su radio de campaña: «Paquete recuperado. Encerrados. Esfil imposible sin fuego de apoyo». Washington, 2:15 de la mañana. El presidente Trump, rodeado de generales y asesores, observaba en silencio el feed en directo desde Caracas, sus hombres atrapados, rodeados por fuerzas venezolanas y asesoría rusa. El jefe del Estado Mayor fue claro: «Señor, si no los sacamos, los van a usar como trofeo de guerra. La opción es ataque de precisión». Trump no dudó. «Entonces háganlo. Nadie humilla a Estados Unidos». A las 3, desde destructores en el Caribe, partieron los primeros misiles Tomahawk. Objetivos: el radar de defensa aérea en La Guaira, depósitos de armas en Maracay y un centro de mando en las afueras de Caracas. El cielo nocturno se iluminó con explosiones que estremecieron a toda la capital. Maduro, en búnker reforzado, gritaba órdenes desesperadas: «Activen los S-300. Cierren el espacio aéreo. Que los rusos respondan ya». Moscú no tardó. El ministro de Defensa ruso anunció la activación de la Operación Grom, el despliegue de bombarderos estratégicos Tu-160 en la base aérea de Maiquetía, escoltados por cazas Sukhoi venezolanos. En cuestión de horas, el Caribe se convirtió en un tablero nuclear en miniatura. Beijing vio la oportunidad. El Politburó ordenó el movimiento de una flotilla hacia el Pacífico Oriental y ofreció públicamente apoyo pleno al gobierno de Maduro. En los pasillos de la ONU, diplomáticos chinos advertían: «Si cae Caracas por ataque directo, caerá también la estabilidad global». Caracas ardía. Los comandos estadounidenses, aún atrapados en el centro de la ciudad, escuchaban el rugido de los misiles impactando a pocos kilómetros. Uno de ellos, con el rostro cubierto de hollín, murmuró: «Esto ya no es extracción. Esto es la Tercera Guerra Mundial empezando desde aquí». En Washington, el secretario de Estado corrió a interrumpir al presidente: «Señor, Moscú acaba de mover bombarderos con capacidad nuclear al Caribe. El próximo paso es una línea que no se puede desandar». 4:45 de la mañana, Mar Caribe. Los radares de la Marina de Estados Unidos detectaron la formación: 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-160, escoltados por cazas Su-35 venezolanos, rumbo oeste desde Maiquetía. A 200 millas, un grupo de cazas F-35 Lightning II y un escuadrón de F-A-18 Super Hornet ya estaban en el aire, listos para interceptar. La tensión era insoportable. Un solo error, un disparo mal interpretado, y el Caribe se convertiría en el primer campo de batalla directo entre superpotencias desde la Guerra Fría. En Caracas, las calles eran un infierno. Explosiones lejanas iluminaban la ciudad mientras columnas de humo negro se levantaban en el horizonte. El Palacio de Miraflores estaba rodeado de tropas, mientras los comandos estadounidenses seguían atrincherados en un edificio abandonado, con munición casi agotada. Para ellos, la ciudad ya no era más que un tablero de ajedrez
ajedrez en ruinas. 4:58 de la mañana. Un piloto venezolano, nervioso y joven, bloqueó con su radar a un F-35. El sistema de alerta del caza estadounidense pitó de inmediato. El piloto americano respondió con un knock-on propio. En cuestión de segundos, 12 aviones se apuntaban entre sí. En Moscú, el Kremlin recibió la alerta. En Washington, el Pentágono gritaba órdenes contradictorias. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado de emergencia. Los diplomáticos hablaban mientras los pilotos ya tenían los dedos sobre el gatillo. 5:02 de la mañana. Un misil aire-aire salió disparado desde un Sub-35 venezolano. Nadie supo si fue error humano o decisión calculada. El proyecto cruzó el cielo nocturno e impactó contra un F/A-18 estadounidense. La explosión encendió el Caribe como un relámpago. El combate comenzó. Los F-35 respondieron con misiles AMRAAM, derribando a 2 Sukhoi. Los Tu-160 giraron de inmediato, abriendo sus compuertas de misiles de crucero. El océano se llenó de estelas de fuego, mientras destructores estadounidenses activaban sus sistemas Aegis para interceptar. Caracas temblaba bajo el rugido lejano de las batallas aéreas. En Miraflores, Maduro gritaba a sus generales: "Esto es Vietnam multiplicado por 10, pero esta vez ganaremos". El secretario general de la ONU apareció en cadena internacional: "Si no se detienen en las próximas horas, este planeta enfrentará una catástrofe irreversible". Pero en ese momento ya nadie escuchaba. El cielo sobre el Caribe ardía, y el mundo entero sostenía la respiración, preguntándose si el próximo misil sería convencional o nuclear. 5:30 de la mañana, Caribe. Los combates aéreos continuaban, pero ahora con una escala que nadie podía ignorar. Moscú había ordenado la preparación de misiles nucleares tácticos Iskander, listos para lanzamiento en caso de que un ataque estadounidense alcanzara objetivos estratégicos en Caracas. Washington, a su vez, activó la alerta DEFCON 2 para la flota del Atlántico y unidades de misiles de respuesta rápida en bases de Florida y Carolina del Sur. En la Casa Blanca, Trump golpeaba la mesa: "Si uno solo de esos misiles se lanza, todo se acabó". Mientras el mundo contaba los segundos, en Caracas algo inesperado ocurrió. Uno de los generales de la Guardia Nacional, un veterano cercano a Maduro, contactó en secreto a la CIA a través de canales encriptados. Ofrecía información clave: los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares venezolanos y rusos a cambio de la promesa de proteger a su familia y mantener su influencia política. Ese era el giro inesperado. La traición interna tenía el poder de detener la escalada nuclear, pero también podía ser una trampa. En los cielos, los bombarderos Tu-160 giraban, siguiendo órdenes de Moscú. Los F-35 estaban al límite de combustible y munición. Cada piloto sabía que un disparo en falso podía desatar la catástrofe. Mientras tanto, el general traidor guiaba a los comandos estadounidenses hacia un centro de control secreto bajo Caracas, donde se almacenaban las claves de lanzamiento. La operación era arriesgada. Si fallaban, los misiles podrían ser activados manualmente en cuestión de minutos. En la ONU, los diplomáticos intentaban desesperadamente coordinar un alto al fuego, pero los líderes militares ya habían perdido contacto con la diplomacia. El mundo estaba al borde del abismo nuclear. La pregunta flotaba en todas las mentes: ¿podría una traición interna, un canal secreto, realmente salvar al planeta antes de que el primer misil nuclear surcara el cielo del Caribe? 6:15 de la mañana, Caracas. El general traidor, apodado Águila, guió a los comandos estadounidenses y a los EAL supervivientes hacia el centro de control nuclear secreto, bajo un antiguo búnker soviético. Cada paso estaba marcado por explosiones lejanas y ráfagas de fuego enemigo. Los drones rusos sobrevolaban y los cazas F-35 y Su-35 seguían intercambiando misiles a distancia. Dentro del búnker, el corazón del caos, paneles de control, consolas con códigos de misiles nucleares y cámaras de monitoreo que registraban cada movimiento. Águila introdujo sus credenciales. "Si me traicionan, el mundo termina", dijo con voz grave, mientras activaba protocolos de seguridad para permitir que los comandos desactivaran manualmente los sistemas. Mientras tanto, en los cielos, un combate final estaba en marcha. Un Tu-160 ruso intentó lanzar un misil de crucero hacia Miami, pero fue interceptado por un F-35 gracias
a información proporcionada por Águila. Un caza ruso fue derribado en el proceso. La tensión era máxima, cada segundo podía significar desastre global. Dentro del búnker, los comandos trabajaron contra reloj. Ripe y Hawk guiaban la desconexión de los sistemas. Las alarmas sonaban, pero lentamente, los misiles fueron desactivados, uno a uno. Cada tecla presionada representaba el fin de la amenaza nuclear y el fin de la guerra total. En la superficie, Maduro y sus generales miraban impotentes cómo la operación se desarrollaba. La traición de Águila había cambiado todo. Moscú y Beijing, informados por canales diplomáticos de emergencia, ordenaron a sus tropas mantenerse en espera, evitando un choque directo que podría haber desencadenado un holocausto. Finalmente, a las 7:12 de la mañana, los comandos estadounidenses y Águila emergieron del búnker, heridos pero victoriosos. La ciudad estaba devastada, pero el mundo había sido salvado de una guerra nuclear. En Washington, Trump declaraba: hoy hemos evitado lo peor, pero aprendimos que incluso la sombra más oscura puede esconder aliados inesperados. Maduro, humillado y aislado, se retiró a su búnker, mientras Águila asumía control político temporal en un movimiento inesperado que mantuvo a Venezuela intacta sin caer en el caos total. El Caribe respiraba un aliento tembloroso. El mundo había rozado el abismo y sobrevivido, gracias a traición, coraje y decisiones tomadas en la sombra. El conflicto no había terminado del todo, pero la guerra en la sombra se cerraba, al menos por ahora.